Buenas tardes a todos y gracias por escucharnos esta tarde. Creo que les va a merecer la pena hacerlo todo. Como el título indica, el crear una cartera de fondos de inversión pues es mucho más complicado que simplemente ir a cualquier periódico, plataforma o buscador de fondos y coger los que mejor van en este año o en el año pasado, etcétera, etcétera, sino que requiere unos conocimientos y hacer unas prospecciones mucho más importantes que todo eso. Vamos a explicar un poquito cómo lo hacemos brevemente, qué tenemos en Renta Markets y luego contamos con 3 gestoras internacionales con gran nombre y que nos van a ofrecer o nos van a explicar algunos productos muy interesantes, con Columbia Threadneedle, Edmund de Rothschild y Financier Lechequier. ¿Cómo creamos una cartera de fondos? Es decir, realmente lo primero que tenemos que hacer o saber cuando creamos una cartera es cuál es nuestro riesgo. Es decir, primero tenemos una función, evidentemente, una función objetivo, que es el ahorro, tener una rentabilidad a un dinero. Pero no solo es cuestión de obtener ese ahorro y esa rentabilidad, sino es cómo se consigue. Es decir, con qué condiciones vamos a imponer, tenemos como persona, cada persona tiene unas condiciones, una situación personal que hace que su cartera pues, sea prácticamente única. ¿Y qué condiciones? ¿Cuáles son las que nos permiten, los que nos van a hacer o que vamos a saber? Lo primero básicamente es qué riesgo. ¿Qué riesgo está dispuesto a asumir una persona a la hora de realizar las inversiones? Este riesgo puede ser medido de muchas formas posibles. Una de las formas posibles es la volatilidad, que es el movimiento, cómo se mueven los activos o cómo varía tu patrimonio de un día a otro. Pero normalmente siempre, desde nuestro punto de vista, siempre lo más importante es esa pérdida máxima, es decir, cuánto estamos dispuestos a perder como máximo, porque en función de esa pérdida máxima va a ser lo que nos haga tener mayor rentabilidad. Es decir, cuanto más estemos dispuestos a perder, más posibilidades o más agresivos podremos hacer, con lo cual mayor rentabilidad le podemos sacar a nuestras inversiones. Otra muy importante es el horizonte temporal. No es lo mismo cuando creamos una cartera, básicamente una cartera y sobre todo en fondos, el horizonte temporal suele ser medio-largo plazo, es decir, no se hace trading. Pero ese medio-largo plazo, ¿cuánto es? ¿Lo pensamos como un medio plazo 3 meses, 6 meses, 1 año? ¿El largo plazo lo pensamos 1 año o pensamos en 5 años o pensamos para la jubilación dentro de 10? Eso nos va a dejar actuar o ser más o menos agresivos en el tiempo. Sobre todo también en cuenta otro siguiente, ¿cuál es el dinero que estamos invirtiendo? ¿Qué porcentaje de nuestros ahorros? ¿Qué patrimonio tenemos? Es decir, si realmente podemos ser agresivos o no podemos ser agresivos con ese dinero. Podemos invertir 10.000 euros que realmente nos sobran, los tenemos ahorrados y es una parte muy baja y entonces podremos asumir mucho riesgo, porque realmente no supondrá una pérdida grande que esa cartera cayese un 50%, porque aunque cayese un 50% solo representa un 1% a lo mejor de nuestro patrimonio, o cuando estamos invirtiendo gran parte de nuestro patrimonio, con lo cual tendríamos que tener mucho más cuidado. Otro punto muy importante es qué conocimiento, qué sabemos de finanzas, si conocemos y sabemos lo que es la renta variable, si sabemos lo que es una acción y qué riesgos implica, si sabemos lo que es un bono, cómo actúa el mercado de bonos, que la renta fija no es fija, sino varía con el tiempo y realmente la renta fija también es variable, que no tiene el mismo riesgo o tiene las mismas implicaciones invertir en acciones en Europa que en acciones en Estados Unidos. Todas esas cosas dependerá de nuestro conocimiento, también nuestras posibilidades, porque más confortables podremos ser. Y un último
punto de vista o punto incondicionante es el momento. No es igual invertir ahora, en septiembre, que si lo invertimos en abril, lo hubiésemos estado invirtiendo en abril. Es decir, ese momento o ese timing que estamos dispuestos a asumir, pues puede modular nuestras inversiones, porque básicamente una cartera no es hacerla y sentarnos, sino esa cartera va a ser variable durante todo el tiempo. Bueno, básicamente todas estas condiciones van a hacer pues lo que nuestros objetivos sean más ambiciosos o menos ambiciosos. Y hablo ambiciosos desde el punto de vista de números generales, de un 5, un 1 o un 10% de rentabilidad. Y en todo esto, un factor que está ahí y que un poco podría resumir todas esas condiciones es lo que se llama, es cuando hacemos unas inversiones realmente tenemos que estar a gusto, es decir, tenemos que irnos a dormir y poder dormir, no estar realmente incómodos. Si realmente estuviésemos incómodos con esas inversiones o estuviésemos realmente muy preocupados, significaría que nos estamos saltando alguna de las condiciones que estamos o que hemos pactado o que queremos nosotros. Es decir, que tenemos más riesgo del que queremos o tenemos un problema porque vamos a necesitar sacar el dinero rápidamente para comprar una casa y estamos perdiendo dinero y eso no supone una cosa, supone que estamos perdiendo una gran parte de nuestro patrimonio, etcétera, etcétera, o que no conocemos lo que hay. Por eso es uno y único. Básicamente todo esto, las entidades financieras lo que dejamos un poco definido en lo que es lo que llamamos el test de idoneidad, que son una serie de preguntas que se hacen al cliente en las cuales pues, se definen un poco cuál es su perfil de riesgo. Todo esto nos va a llevar a definir o a saber qué activos o dónde podemos invertir. ¿Dónde podemos invertir en cuanto al tipo de activos, sea renta fija, corto plazo, largo plazo, europea, americana, high yield, monetarios que estarían por debajo en el riesgo y en la rentabilidad que se pueda obtener? Posteriormente llegaríamos a renta variable en una zona geográficas, otro tipo, emergentes, etcétera, etcétera, pequeñas compañías, grandes compañías, o incluso otros tipos de activos, pues mucho más variables y mucho más pues que cada fondo o cada producto es diferente y que hay que estudiarlo de alguna manera diferente, como son productos alternativos u otros como podrían ser pues, un private equity o en inversión en divisas, inversión en commodities, etcétera, etcétera. Todo esto, dependiendo de ese activo combinado con una zona geográfica, combinado con la zona geográfica combinado con la moneda en la cual estamos invirtiendo, es decir, que también lleva variabilidad, es decir, el estar invertidos en Estados Unidos estamos dependientes no solo de la acción o del bono de ese que estamos sustentados, sino también de la divisa en la cual está, por lo cual podremos estar hedgeados, cubiertos a esa divisa o no. Todo esto nos va a dar cómo vamos a formar la cartera. El riesgo que queremos nos va a permitir actuar con una serie de activos. Estos activos combinados, justo es lo que nos va a permitir cumplir nuestro objetivo. La diversificación es la que nos va a permitir cumplir nuestro objetivo. Si solo estamos en un tipo de activo, nuestro riesgo será superior a si lo invertimos en diferentes tipos de activos. Es una premisa básica en las finanzas, la diversificación. Con la diversificación conseguimos disminuir nuestro riesgo y nos la podemos adaptar mucho mejor. Nos va a permitir diversas cosas actuar con varios fondos de inversión. Si tuviésemos 3 fondos de inversión de renta variable europea, sería lo mismo. Al final, nuestra diversificación es muy baja, con lo cual nuestro riesgo sigue siendo renta variable europea. Sin embargo, si tenemos uno de Europa, otro americana y otro emergente, nuestra diversificación es diferente y nuestro riesgo va a ser diferente. Eso nos va a permitir hacer muchas mayores combinaciones. Esto es prácticamente básico, totalmente básico a la hora de saber dónde y cómo vamos a invertir y cómo vamos a formar nuestra cartera. Es saber qué es exactamente lo que queremos, que va a ser diferente en todas las personas. Pasamos un poco, después que tenemos definido ese tipo de activos,
Por otro lado, tenemos lo que es la parte de la selección y la composición de la cartera propiamente dicha. En función de todo eso, pues esto lo vamos a hacer, pero lo vamos a hacer con unos tipos de activos u otros. ¿Cómo hacemos básicamente la selección de fondos? Básicamente en dos fases. O sea, es decir, lo que no podemos hacer es irnos y analizar los miles y miles y miles de fondos que hay. Es imposible verlos uno a uno y conocerlos uno a uno. Incluso es imposible conocer los miles de fondos de renta variable europea que existen, porque hay muchísimos. Con lo cual los tenemos que restringir. Básicamente tenemos que disminuir nuestro universo hasta un universo pues, que podamos controlar, que podamos saber. ¿Cómo hacemos todo esto? ¿Cómo se hace? Básicamente, pues con una fase haciendo una cuantitativa, una parte de scoring, de mirar qué fondos y numéricamente quitar y quedarnos con los que considera numéricamente mejores. Esto tenemos simplemente tener, lo más importante es tener una base, es decir, tener una base de datos, es decir, saber dónde podemos ver y dónde podemos conseguir esos datos. Es sumamente importante y es una cosa pues, que es de lo más difícil de hacer, es decir, tener una base de datos fiables con que tenga todos los datos básicos del fondo, que tenga su clase, que tenga sus políticas de inversiones, que sea básicamente que tenga su categoría, que sus resultados estén dados en una misma moneda. No podemos combinar resultados de euros con dólares, que es muy común muchas veces, etcétera, etcétera. Partimos de eso. Con eso hacemos un análisis básicamente cuantitativo, es decir, numérico, como decía. Cogemos por categoría. Cogemos exactamente los fondos que se parezcan o que sean iguales por categoría. Evidentemente están definidas ya por nuestra premisa y nuestra base de datos fiable. Cogemos los fondos de renta variable europea. El resto lo sacamos, es decir, no podemos hacer un análisis y una mezcla de fondos de renta variable con renta fija. ¿Por qué? Porque son diferentes. Y no podemos mezclar ni siquiera los europeos con los americanos, ni deberíamos de mezclar los de zona euro con los europeos que incluyen Inglaterra. Tenemos que tener estancos y compartimentos estancos. Es lo que llamamos el clustering, hacer un clúster o hacer una categoría, definirla bien. A partir de ahí, definimos las variables sobre las cuales vamos a hacer este análisis cuantitativo, que dependiendo de las personas, dependiendo de las casas, dependiendo de los momentos, pueden ser unos u otros. Básicamente, pues ahí tenemos pues, unos que son pues, la rentabilidad, que son los claros, vamos a definir por rentabilidad, que sea por volatilidad que puede ser riesgo, el riesgo lo podemos ver en volatilidad, en drawdown, que son máximas caídas, etcétera, etcétera. Otras variables pueden ser las comisiones, que sean más o menos altas, el patrimonio, etcétera, etcétera. Y ahora le damos una ponderación a esas variables, es decir, queremos saber de todas esas variables, vamos a mezclarlas. Podemos coger solo una y cogemos los que obtengan mayor rentabilidad este año. Para mí, realmente ese análisis cuantitativo es cojo, o sea, es decir, no sirve ni a un año, ni a 3 años, ni a 5 años, sino es una mezcla de variables. De variables que además dentro de la rentabilidad podemos escoger muchas. La podemos partir. Aquí en Renta Markets podemos usar la rentabilidad de este año. Usamos, por ejemplo, rentabilidades estancas. Rentabilidad 2020, 2019, 2018, 2017. Es decir, utilizamos varias rentabilidades. Volatilidad, utilizamos varias volatilidades. Varias ventanas. Volatilidad 1 año, volatilidad 3 años, volatilidad en periodos de estrés, máximas volatilidades. Utilizamos drawdowns en determinados periodos. Utilizamos comisiones, utilizamos patrimonios, es decir, que no se mueva mucho el patrimonio. Y cosas así. Y a todos eso les vamos dando una serie de ponderaciones, de tal manera que vamos dando a los fondos una nota en función de esas variables, en función de cada una de las variables. A lo mejor son 20 y cada una le damos una ponderación. Y al final vamos a tener una nota media, es decir, vamos a tener la nota del final del curso. Es decir, vamos a tener ya ordenados los fondos en función de unas variables y unas ponderaciones si queremos. Esas ponderaciones pueden ser y van a ser variables en el tiempo. ¿Por qué? Porque posiblemente, y eso ocurre y es una realidad, ahora mismo, por ejemplo, ya llevamos unos meses dando mayor ponderación a la rentabilidad que la que estábamos dando el año pasado, que estamos dando mayor ponderación
a la volatilidad o al riesgo. ¿Por qué? Porque lo veíamos más complicado y entonces decíamos, cuidado, queremos fondos más conservadores, que tengan menor rentabilidad, o sea, menor volatilidad, que tengan drawdowns, es decir, tengan caídas que se comporten mejor y que tengan caídas grandes lo más pequeñas posibles. Ahora, desde hace unos meses, pues por ejemplo, hemos ido añadiendo fondos más agresivos, es decir, hemos ponderado, hemos dado más nota, que ponderase más nota la rentabilidad. Todo eso nos va a dar una nota final. Y ya tendríamos, vamos a decir, nuestros 1000 fondos de renta variable europeas, nos quedamos con los 20, 25, 30, los que queramos, con los mejores. Y de esos ya podemos hacer un análisis y ya podemos estudiarlos. Ya no tenemos que estudiar 1000, podemos estudiar 20, 25, 30, en los cuales empezamos un segundo filtro sumamente importante, tan importante como el anterior o más, que es una fase cualitativa, es decir, meternos en el fango, meternos hasta dentro en el fondo, es decir, individual, uno por uno, irnos leyendo sus folletos, ir viendo cuál es la calidad de esa gestora, la calidad de del gestor que lo está utilizando, con qué experiencia tiene el gestor, si utiliza más fondos y esos otros fondos que también están categorizados pues arriba o ponderados muy arriba. Si han cambiado los gestores o han cambiado su política de inversión, eso para nosotros sería un warning, con lo cual sería como no me pasa mi fase cualitativa y puede ser el mejor cuantitativamente, pero si el gestor se ha ido ayer, para mí es un warning. Yo tengo que tener cuidado porque va a venir otra persona y no sé cómo lo va a actuar. Debería de saberlo. Por ejemplo, ha pasado esta semana con unos fondos súper conocidos en una gran casa. Yo tengo que tener un warning, tengo que poner en revisión mi nota o ese fondo. ¿Por qué puede pasar? A lo mejor no tengo por qué sacarlo, pero sí tengo que dedicarle mucha mayor atención en los próximos meses a ese fondo del que era normal, porque el gestor es nuevo o el gestor es el segundo o el tercero que estaba dentro del equipo y no sé cómo puede reaccionar, si realmente pues esas cosas son súper importantes. Y al final de esos 25 fondos voy a eliminar algunos, porque no nos gustan por lo que estamos diciendo o porque tienen unos warnings, etcétera, etcétera. De tal manera, o les vamos a bajar la nota de forma cualitativa, o le sacamos de nuestro ranking o le bajamos la nota. Y nos quedamos con unas notas finales que son los que mejor nos gustan. Es decir, ya no hemos ido a cuál es el mejor de fondo de renta variable euro y cogemos, vamos a la web de turno y vemos el mejor y ese compramos, sino hemos hecho muchas cosas, hemos hecho un análisis desde muchos puntos de vista. En Renta Markets, para mí, una de las más importantes es la estabilidad. Es decir, que constantemente que esa rentabilidad en el tiempo y en el plazo sea constante. Es decir, que acabe en los primeros cuartiles, en el primer decil, constantemente. Este año, el año pasado, el anterior, el anterior, el anterior. No que tenga grandes años con grandes malos años o muy malos años, porque nos daría una gran variabilidad. Y entonces haría como un poco como jugar a la lotería en qué momento gana ese fondo y qué momento no va a ganar ese fondo, sino prefiero un fondo que sea estable. No va a ser el primero, pero si es el quinto me da lo mismo. Si siempre es el quinto, al final, al cabo de los 5 años, va a ser el primero, que es lo que más nos gusta. Con esto sería un poco la selección de fondos. Y esto hay que hacerlo por cada categoría. Hay que hacerlo por renta variable euro, por renta variable americana, por todas las partes de renta fija, por renta fija high yield americano, global, europeo, emergente, largo plazo gobiernos, corto plazo corporativos, etcétera, etcétera. Y a cada categoría incluso le puedo dar una serie de ponderaciones diferentes a las variables o darle unas variables que en otra categoría no le voy a dar. Es decir, es un proceso bastante exhaustivo y sobre todo exhaustivo en cálculo numérico. Es bastante importante, ¿no? Todo esto. O sea, nosotros le damos una importancia muy grande. Con esto ya podríamos decir, ya tenemos los mejores fondos o las mejores notas dentro de cada categoría. Y ahora le diríamos, como hemos dicho, ahora tenemos que proceder de la cartera, que era la composición y la diversificación, ¿vale? Pues otra vez
es otra vez números. Y digamos números. Y me van a decir ustedes, ¿por qué? Yo cojo el mejor de cada categoría y ya tengo lo mejor. Pues no. Realmente los mejores fondos no forman la mejor cartera. ¿Por qué? Porque pueden tener cosas que estén solapadas, es decir, que tengan alta correlación. Con lo cual yo sí puedo buscar esa diversificación, significa bajar y descorrelar mi tipo de activos para conseguir unas rentabilidades mucho más estables. Esa parte que otra vez son números y en este caso son combinaciones entre esos mejores fondos que nos han ido saliendo en esa fase, en esas dos primeras fases del clustering. Es decir, buscamos los fondos óptimos dentro de los mejores que mejor se combinan entre ellos. Es una serie de combinatoria para ver cuál nos da. Evidentemente, tenemos que tener en cuenta todos los parámetros que habíamos visto cuando atendíamos a nuestro riesgo, es decir, en qué categorías queríamos usar, etcétera, etcétera. Porque si no íbamos a usar la renta variable china, ¿para qué hacer un análisis de la renta variable china? Porque mi riesgo es bajo y no me admite tener renta variable china. No lo hagamos, no le vamos a meter, no vamos si quieren hacer la cartera, no vamos a meter ni hasta aquí. No vamos a llegar ni el primer fase del análisis de los fondos, no lo vamos a analizar. Y todo esto conseguimos a base de simulaciones, conseguir la cartera mayor diversificada, etcétera, etcétera. Y esto es un poco lo que comentábamos antes, es decir, los mejores fondos no forman la mejor cartera porque si cojo los 10 mejores fondos de renta variable de la zona europea, tienen una correlación muy alta y nos va a dar prácticamente lo mismo que en vez de invertir en 10, invertir en 3, porque nuestros resultados van a ser los mismos y nuestros riesgos van a ser los mismos. Es mejor sustituir algunos por global, emergentes, americana, europea, euro, lo que sea, porque nos va a dar una serie de estabilidad, ¿vale? Y esto sería cómo combinaríamos la cartera. Ahora, es decir, todos estos fondos, ¿cómo los usamos? ¿O cómo los ponemos? ¿O cómo estructuramos a la hora de hacer todo esto? Básicamente con esa frase que pongo ahí. No todos los fondos desempeñan el mismo papel. No todos los fondos actúan del mismo papel. Y en función de cada riesgo, en función de mi perfil de riesgo, cada fondo o este tipo de fondos que yo pongo ahí, o que los llamo de esa forma, pueden ser unos u otros. Es decir, compongo mi cartera en unos fondos base, que van a ser el core de mi cartera, complementada con un fondos que están adyacentes, que son pegados, que esos van a ser mi base, es el centro de un átomo, es lo que tal, y unos fondos satélites que son los que me la complementan y que lo que nos dan un valor añadido a la cartera. Y por eso digo que no todo siempre va a ser igual, porque un fondo base en una cartera conservadora va a ser los fondos de renta fija, cuando en una cartera agresiva ese fondo base será un fondo de renta variable. Y el complemento será justo lo contrario. Una cartera conservadora, su core es la renta fija, complementada con un poquito de renta variable y algún fondo satélite que puede ser alguna cosita, dependiendo del riesgo que quieras, a lo mejor hasta un high yield europeo o un fondo de mediana capitalización o incluso a lo mejor hasta un poquito más de picante de un renta variable emergente. Y al revés, o sea, decir, en la agresiva nuestro core va a ser la renta variable. Nuestro complemento van a seguir pudiendo ser pues algún fondo de renta fija que nos complemente, pues fondos de high yield o renta fija emergente, porque tengo un carácter agresivo, no me voy a ir a un gobierno europeo, me tengo que ir a un renta fija que no me lo complementa y me lo da soporte, porque cuando venga mal, estos tienen menos volatilidad, pero también tienen un objetivo de rentabilidad super alto. Y un fondo satélite podrán ser fondos pues temáticos, fondos más especializados, como pueden ser fondos de oro o fondos alternativos. Es un poco cómo componer nuestra cartera en función de cómo creamos, cuál es nuestro riesgo, cuál es todo. Y esto es lo básico. ¿Qué es y cómo? Bueno, luego nos quedaría evidentemente la monitorización, es decir, no se trata solo de componer la cartera, ahora hay que ver cómo evoluciona cada fondo en cada momento, cómo evoluciona el conjunto de toda nuestra cartera y ver y simular escenarios de
cómo han pasado, etcétera, etcétera, y ver qué pasaría si yo cambio un fondo por otro. Es más, yo tengo que gestionar esos movimientos de la cartera. Tenemos que saber, pues, o tenemos que ver cuándo tendremos que ir a o ponderar más la renta variable europea, la global, la americana o la renta fija o lo que sea, para adaptarnos al momento del mercado. Es decir, no es una receta, la aplicamos y nos sentamos, sino que es una evolución. Es decir, nosotros vamos al doctor, nos da una prescripción y esa prescripción nos puede funcionar o no nos puede funcionar y la tenemos que ir evolucionando con el tiempo. En Renta Markets, ¿cómo hacemos o cómo se muestra todo esto? Por un lado, tenemos totalmente un alineamiento con el cliente. Es decir, por un lado tenemos al cliente con ese test de idoneidad, con esa política, con esos objetivos, con eso tal. Por otro lado, tenemos Renta Market que nos da el conocimiento. Tenemos el cliente, vamos a decir, como si fuese el paciente que viene al médico, que es el Renta Market, que es el que tiene el conocimiento de esa enfermedad o de esa necesidad. En este caso no sería una enfermedad, sería una necesidad, y le ayudamos, le asesoramos o gestionamos, en este caso, con una selección de fondos en función de sus necesidades, en función de sus riesgos, en función de tal, siempre atendiendo a una cosa que sea en concreto para él y personalizada. Con él componeremos, seleccionaremos los fondos, seleccionaremos la cartera, etcétera, etcétera. Esto es a lo que llegamos, a llegar a un cliente, a personalización de esa gestión para el cliente en función de todas estas cosas que acabamos de ver, de su objetivo, de su horizonte temporal, de su rentabilidad, etcétera, etcétera. Él nos puede delegar la gestión normalmente, que suele ser así, o puede quedarse solo en el asesoramiento, en el cual le podemos dar asesoramiento puntual. Para eso está todo nuestro equipo de asesores, y aparte, dentro de la gestión le hacemos un seguimiento, es decir, le vamos viendo y vamos moviendo la cartera en función de cómo están las cosas, de si es momento de, como comentaba antes, era movimiento de ser más agresivo o ser más conservador, como podría ser a lo mejor este momento o era el año pasado. Todo esto estipulamos una serie de perfiles en el cual creamos una serie de carteras en función de todo esto. A horizonte temporal, como ven, el tipo de activos, la zona geográfica, el porcentaje de renta variable o unos índices de referencia, etcétera, etcétera, es las necesidades del cliente, a lo que nosotros adaptamos. Y luego tiene un seguimiento. Estos serían nuestros números que llevamos, son números a cierre de agosto, faltan estos 15 días, estamos ligeramente superiores, con la caída de ayer más o menos iguales, dependiendo del perfil, muy parecido. Realmente a lo que a nosotros más nos interesa muchas veces no es la rentabilidad en sí, que es muy importante, pero realmente es cómo se consigue. Por eso nosotros realmente damos mucho sesgo a lo que es la volatilidad o lo que es el riesgo, es decir, la percepción. Por eso en ese gráfico, por ejemplo, la línea que va más arriba es la volatilidad del IBEX, cuando la segunda línea es la volatilidad de vamos a decir, nuestra cartera modelo más agresiva, que sería el fondo de renta variable. Es decir, tenemos mucha menor volatilidad, tenemos mucho menos drawdowns, las caídas máximas son mucho más pequeñas. Es cómo lo conseguimos, dónde llegamos, no solo dónde llegamos, sino cómo llegamos. En la parte de arriba, pues vemos las carteras modelo, 4 carteras modelos de más o menos agresiva, y justo el índice que se queda por abajo es el índice del IBEX con dividendos. Cuidado que incluyo los dividendos, que no me olvido, que es un porcentaje alto de la rentabilidad de cada índice, es decir, muy por encima del IBEX. Y esto mismo combinado en análisis a 1 año, a 3 años o a 5 años, es decir, dónde se sitúan nuestros carteras en función de la volatilidad y la rentabilidad. ¿Dónde está mejor? Menor volatilidad, mayor rentabilidad, es decir, en la parte de los cuadros de la parte superior izquierda, que es justo donde nos colocamos. Lo peor es la parte inferior derecha, que es justo donde están los IBEX, con una gran diferencia, incluso en la derecha bastante con mayor volatilidad, incluso con menor rentabilidad en gran parte de los perfiles, donde está incluso el Stoxx, ya un índice mucho más diversificado y que nos podría ser representativo más de dónde está o qué rentabilidades puede llevar los modelos. Y es un poco el cómo lo hacemos y dónde llegamos, es decir, cómo las vamos montando, etcétera, etcétera. Muy básico. Muchas gracias.